Estás muy viejo para viajar con nosotros a Hawái. Quédate a cuidar la casa, soltó mi hija Daniela, como si yo fuera un estorbo, mientras ellos volaban hacia ese paraíso en el Pacífico con los padres de mi yerno. Ellos sí estaban más viejos que yo, me quedé en la casa que ya consideraban su herencia. ¿Y qué creen? Cuando regresaron, no había casa. Y yo, pues, tampoco. Me llamaron 43 veces como si fuera a contestar. Pero antes de seguir con esta historia, que les juro se las trae, suscríbanse al canal y díganme desde dónde me escuchan. Me dará gusto saber. En mi mesa de centro, los folletos de Hawái brillaban como promesas lejanas, casi un espejismo. Daniela, mi hija, los desdoblaba con esas manos tan cuidadas y sus dedos largos y elegantes deslizaban sobre las fotos de playas doradas. A su lado, Marco, mi yerno, asentía con aprobación como el gallo que canta en corral ajeno. Y ahí, apoltronados en mi propio sillón, como si fuera de ellos desde el día que nacieron, estaban el señor Raúl y doña Silvia Estrada, los papás de Marco. Ya discutían la hora de salida y las amenidades del hotel como si el viaje les perteneciera por decreto divino. «El resort en Maui se ve de ensueño», exclamó Daniela, su voz burbujeando de pura emoción. 4 habitaciones, vista al mar, acceso a playa privada. Una maravilla. Extendí la mano para tomar uno de los folletos. «Suena fabuloso», les dije ilusionado. «¿Cuándo nos vamos, hijos?» Pero la mano de Daniela interceptó la mía con una delicadeza que escondía una firmeza de hierro, apartando el papel brillante. «Papá, estás muy grande para esas aventuras». Las palabras me cayeron como un jarro de agua helada. Parpadeé seguro de haber oído mal. «Mejor te quedas en casa cuidando». Al fin y al cabo, continuó con esa voz tan suya, tan despreocupada, «viajamos con los papás de Marco. Es el viaje de sus sueños, ¿sabes?» El señor Raúl soltó una risita desde el sillón. «Hemos estado ahorrando para esto por años, don Ricardo. No vemos la hora de ver esos atardeceres». Y doña Silvia, con esa facilidad para apropiarse de lo ajeno, añadió: «A los muchachos les encantará el snorkel». Yo los miraba fijamente. El señor Raúl tenía 64 años, 2 más que yo. Doña Silvia, 61. ¿Cómo era posible que yo fuera demasiado viejo y ellos la compañía perfecta? «Nunca he ido a Hawái», murmuré casi para mí mismo. Marco se encogió de hombros indiferente. «Quizá para la próxima, papá», dijo como quien quita una mosca. «Este viaje es más bien de familia». «Familia». La palabra se me retorció en el pecho como un nudo. Los vi seguir planeando como si yo fuera transparente, como si no estuviera ahí. Daniela sacó su celular mostrándole a doña Silvia fotos de restaurantes que ya habían investigado. Marco tomó otro folleto señalando actividades. Se movían con la confianza de quienes ya lo tienen todo resuelto, sin necesidad de consultar al hombre en cuya casa vivían, al que con su generosidad les había dado cobijo por 5 largos años. «El vuelo sale el jueves por la mañana», soltó Daniela sin siquiera mirarme. «Estaremos fuera 10 días. ¿Tendrás la casa para ti solo? Tómalo como unas vacaciones también». Ni vacaciones de qué, me pregunto yo, de ser el anfitrión que les da techo sin cobrarles un peso, de cocinarles cenas que apenas sí reconocían con un gruñido, de escuchar a Marco quejarse de su buró de crédito mientras él usaba mi luz para cargar sus aparatos de videojuegos. Me puse de pie, lentamente mis rodillas crujieron, un recordatorio de mis 62 años, esos que a Daniela tanto le preocupaban. «Bueno, pues supongo que debo arreglar algunas cosas para cuidar la casa». «Eres el mejor papá», dijo Daniela levantando por fin la vista. Me regaló una sonrisa que alguna vez cuando era una niña de 7 y me pedía cuentos antes de dormir, me derretía el corazón. Ahora se sentía fría, calculada, como si la hubiera ensayado. «No te preocupes por nada. Solo relájate y disfruta la tranquilidad». El señor Raúl levantó su taza de café en un brindis burlón. «Por las vacaciones familiares». Y todos rieron. Hasta doña Silvia, a quien solo había visto 4 veces en mi vida, se sentía con la confianza de reírse de mi exclusión en mi propia sala. Caminé hacia el pasillo, sus voces me seguían como una banda sonora insoportable, charlas animadas sobre cenas al atardecer, paseos en helicóptero, aventuras de las que al parecer había envejecido de la noche a la mañana. El piso de madera crujió bajo mis pies, el mismo sonido que hacía cuando Sofía y yo bailábamos justo aquí en este mismo lugar en nuestro 30º aniversario. Sofía habría luchado por mí con uñas y dientes, habría insistido en que yo fuera, habría dejado claro que la familia éramos todos o no era nadie. Pero Sofía se había ido hace 5 años,
y yo estaba aprendiendo que la hija que criamos juntos me veía de una manera muy distinta a como yo la veía a ella, tras lo que había imaginado. Detrás de mí la voz de Daniela resonó clara como el agua. Mamá Sofía lo habría entendido. Papá, ella siempre decía que necesitabas que te cuidaran ahora que estabas más viejo. Me detuve en el umbral de mi recámara. Sofía, mi adorada Sofía, jamás ni una sola vez había pronunciado algo semejante. Pero al parecer, las preocupaciones imaginarias de mi difunta esposa eran ahora la justificación perfecta para mi exclusión de la alegría familiar. La luz del atardecer se colaba por la ventana de mi habitación, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera, justo donde solía estar el sillón de lectura de Sofía. 3 horas después, seguía ahí sentado al borde de mi cama con la misma ropa de la cena. Mi reflejo en el viejo tocador de Sofía me devolvía la mirada a un hombre que al parecer se había vuelto invisible en su propia casa. El hogar había adoptado el suave murmullo de la noche, pero las voces flotaban desde la sala de abajo rompiendo la paz. Al principio sus risas se sentían lejanas, amortiguadas por los viejos muros y los conductos de ventilación. Mi plan era ignorarlos por completo, quizás sumergirme en una de esas novelas de misterio que tanto le gustaban a Sofía. Pero entonces la voz de Marco cortó el aire más nítida de lo que debería. Honestamente, creo que sí se tragó ese cuento de que ya está muy viejo. Mi libro se deslizó de mis manos. Me quedé inmóvil, petrificado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó de golpe. La respuesta de Daniela llegó flotando por la rejilla de ventilación justo a mis pies. Papá siempre ha sido un poco ingenuo. ¿Te acuerdas cuando le dijimos que le pagaríamos lo de la reparación del techo? Sus risas la siguieron despreocupadas, despectivas, crueles. Con cautela me acerqué a la rejilla, mis instintos de maestro cobrando vida. 30 años de lidiar con alumnos me habían enseñado cuándo era el momento de escuchar y cuándo el de actuar. Y este era sin duda un momento para escuchar. El tiempo no pudo haber sido más oportuno. La voz de don Raúl se unió al coro. Justo después de que volvamos de Hawái, lo metemos en esa casa de retiro que investigamos. La respiración se me atoró en la garganta. ¿Una casa de retiro? Hacienda del Ocaso tiene una vacante el próximo mes, añadió doña Silvia con un tono de lo más profesional. Dijeron que podían agilizar el papeleo si pagábamos el depósito por adelantado. ¿Cuánto?, preguntó Marco. $3,000, contestó don Raúl. Pero vale la pena para acomodarlo rápido. Una vez que esté allí, esta casa será nuestra de todos modos. Es nuestra herencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me aferré al marco de la ventana, mis nudillos blanquearon contra la madera pintada. La voz de Daniela continuó ahora más animada. Ya contacté a ese agente de bienes raíces Javier Trejo. Cree que podemos obtener al menos $800,000, quizás más, con el mercado como está. ¿Se divide entre 4? Preguntó Marco. Obvio. Mamá, papá se han ganado su parte lidiando con sus quejas estos últimos años. Doña Silvia soltó una carcajada. Sí que se ha puesto exigente, ¿verdad? Siempre preguntando por nuestros planes, queriendo ser incluido en todo. El descaro es increíble. Daniela asintió. Es como papá tiene 62, pero tus años de actividad ya quedaron atrás. Me desplomé sobre la cama, mis piernas de repente inútiles. 5 años los había albergado. 5 años de cuentas del superpagos de servicios, reparaciones y mantenimiento mientras Marco buscaba trabajo y Daniela decidía su próximo paso profesional. Habían comido de mi comida, usado mi coche, tomado prestadas mis herramientas y ni una sola vez ofrecieron una pizca de verdadera gratitud. La voz de Marco se hizo más fuerte, más excitada. Lo mejor es que nunca se lo esperará. Lo tenemos convencido de que solo nos preocupamos por su bienestar. Papá siempre fue muy confiado, dijo Daniela. Mi mamá solía decir, tu madre nunca dijo que tu padre fuera una carga. Don Raúl interrumpió sorprendiéndome. Esa mujer lo adoraba. Bueno, ella no está aquí para objetar ahora, ¿verdad? La voz de Daniela se había vuelto cortante. Y francamente, esto es lo mejor para todos. Papá recibirá atención profesional. Nosotros obtendremos seguridad financiera. ¿Atención profesional? Lo hicieron sonar como una necesidad médica en lugar de un conveniente deshacerse de mí. La conversación continuó, pero ya había escuchado suficiente. Me puse de pie lentamente, caminé hacia mi cómoda y abrí el cajón de abajo donde guardaba el joyero de Sofía. Dentro, bajo su anillo de bodas, yacían las escrituras de esta casa, la casa que compré con mi salario de maestro. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo de la cómoda,
Pero algo había cambiado en esos pocos minutos de escuchar a escondidas. El hombre que me veía desde el cristal ya no era un fantasma en su propia casa. Ahora su mirada tenía fuego, un destello que hacía mucho no veía. Cerré el joyero de Sofía con un clic apenas audible y volví a sentarme en el borde de la cama. Las risas y las voces de abajo se fueron apagando mientras se movían. Supuse a la cocina por más botana. Pero la paz no regresó. El sueño era un lujo inalcanzable esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de su voz me perforaba los pensamientos mezclándose con la burla casual de esta noche. Febrero de 2020, una noche de martes ya pasada la medianoche. Recuerdo la hora exacta porque tenía en mis manos un examen de cálculo con la pluma roja lista para calificar. El teléfono vibró, era Marco. Su voz rota, deshecha. Necesito ayuda, suegro, lo perdí todo. Entre sollozos la historia se desgranó como maíz seco. La maldita obsesión por el dinero fácil. El casino virtual, las apuestas clandestinas en partidos de fútbol que parecían seguro, y esa fiebre de las criptomonedas, el Bitcoin, que todos decían que era el futuro. $47,000 en tarjetas de crédito, la hipoteca a punto de reventar. Ya no tenemos casa, suegro, me dijo. De fondo los sollozos de Daniela. Estaba embarazada de su segundo hijo. Se suponía que el Bitcoin era infalible. Susurró. Metí nuestros ahorros, el préstamo hipotecario, todo en esto justo antes del colapso. Me había escuchado con mi corazón de maestro roto por ese joven que de alguna manera se había metido en mi familia. Sofía apenas se había ido hacía unos meses y la casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Daniela era mi hija y esos eran mis nietos. No tenemos a dónde ir, suegro, continuó Marco. Los papás de Daniela... Bueno, ya sabe, mi suegra nunca me vio con buenos ojos. No podemos ir con ellos. Recuerdo haberme preguntado entonces por qué Sofía, que siempre fue un ángel, no lo habría querido. Pero ahora, tirado en la oscuridad, reconocía la fría estrategia detrás de aquella desesperación. Él sabía exactamente qué fibras sensibles tocar. El viudo en duelo, el abuelo protector, el hombre con una casa demasiado grande y un corazón que en ese momento estaba por encima de cualquier duda. Me levanté de la cama arrastrando los pies hacia la ventana que daba al patio trasero. Ahí, bajo la luz fantasmal de la luna, brillaba el juego de columpios que yo mismo había instalado para mis nietos. $300 de mi modesta pensión. ¿Recuerdas? Sus bicicletas con las rueditas de aprendizaje que yo compré y puse estaban recargadas en la pared de la cochera. Marco siempre estaba demasiado ocupado buscando trabajo para esas pequeñas cosas. Mis manos temblaban mientras mi mente hacía sumas, una contabilidad de años de desprendimiento y abuso. 5 años de despensa, para 5 bocas al menos $18,000. Los recibos de luz, agua y gas que se duplicaron con su llegada, otros 6,000. La reparación del techo que Daniela mencionó esta noche, 14,000 después de aquella tormenta que casi nos deja sin cobijo. Gastos médicos cuando su seguro misteriosamente se venció, reparaciones para el coche que a base de usarlo ya sentían suyo. Más de $60,000. Más de $60,000 entregados a personas que me llamaban una carga. La aritmética era cruel, simple y demoledora. Los había mantenido por más tiempo de lo que duran algunos matrimonios y su supuesta gratitud se había podrido transformándose en un descarado derecho a exigir. Caminé hasta mi cómoda y saqué un pequeño cuaderno de tapas azules donde llevaba un registro de cada gasto desde la muerte de Sofía. Fue idea suya, para que sepas dónde se va el dinero, mi amor, solía decirme. Página tras página, las peticiones de Marco, las necesidades de Daniela, los caprichos urgentes de los niños. Siempre temporales, siempre con promesas de que las cosas iban a mejorar. Pero las cosas nunca mejoraron, solo aprendieron a pedir más. La casa crujía a mi alrededor, acomodándose en el silencio de la madrugada. En la mañana se levantarían frescos y relajados, listos para planear su aventura. Empacarían las maletas que les regalé en Navidad. Irían al aeropuerto en el coche que les ayudé a financiar después de ese susto con la grúa. Subirían al avión con boletos que pagué yo, con la herencia que ya habían declarado suya. Mientras tanto yo me quedaría aquí como un obediente velador manteniendo la casa, que ellos ya consideraban su legítima propiedad. Pero mientras permanecía sentado en la oscuridad rodeado de fotografías de mis reconocimientos como maestro y los certificados del club de jardinería de Sofía, algo se encendió en mí. Algo se cocinó por dentro. Una verdad innegable, cruda y dolorosa, pero que me encendió la chispa. Habían cometido un error de cálculo garrafal.
Confundieron mi nobleza con debilidad, mi generosidad con idiotez. 40 años dando clases me habían enseñado que la estrategia, la paciencia y la habilidad de estar siempre 3 pasos adelante de los alumnos más avispados eran clave para que no se burlaran del sistema. Algunas lecciones se aprendían con guía, otras exigían consecuencias. Cerré el cuaderno de gastos y lo guardé de nuevo en el cajón, mis movimientos deliberados pero silenciosos. El amanecer trajo consigo nuevas posibilidades. La luz se filtraba por las persianas de la cocina, mientras yo entraba encontrando a la familia ya vibrando con la energía del viaje. Daniela estaba en el mostrador organizando boletos de avión y documentos de viaje en pilas impecables. Marco encorvado sobre su celular, seguramente revisando el estado del vuelo, mientras el señor Raúl y doña Silvia Estrada comparaban marcas de bloqueador solar como si fueran estrategas militares planeando una invasión. «Buenos días, papá», me saludó Daniela con voz alegre sin levantar la vista de su fortaleza de papeles. «Hay café recién hecho si quieres». Me serví una taza observando sus rostros animados con una perspectiva renovada. Ayer los habría visto como miembros emocionados de mi familia, preparándose para una aventura. Hoy no eran más que cómplices celebrando su manipulación exitosa. «El vuelo sale a las 10:15», anunció Marco deslizando el dedo por la pantalla. «Deberíamos salir de aquí a las 8:30 para ganarle al tráfico». «¿Ya empacaste el cargador de la cámara hija?», preguntó doña Silvia a Daniela. «Ya está en el equipaje de mano, más las baterías de repuesto». Su eficiencia me impresionaba. Eran las mismas habilidades organizativas que nunca aplicaron para encontrar empleo o contribuir a los gastos de la casa. Al parecer, planear vacaciones de lujo requería talentos diferentes a los de asegurar un ingreso básico. «¿Necesitan algo especial que haga mientras cuido la casa?», pregunté acomodándome en mi silla habitual en la mesa del desayuno. Daniela por fin levantó la vista, su expresión teñida de condescendencia. «Solo lo de siempre, papá. Regar las plantas, revisar el correo y a lo mejor que doña Elena de enfrente te eche un ojo». Doña Elena Ramírez, mi vecina de 70 años, quien nos conocía a Sofía y a mí desde hacía más de 15. Daniela sugirió que me echara un ojo, como si yo fuera un inválido que requería supervisión. «Soy perfectamente capaz de arreglármela solo», respondí con suavidad. Marco soltó una risa burlona. «Sí, claro, abuelito. Tú ni le muevas a nada que se descomponga. Mejor llámale a un profesional». La ironía me golpeó con fuerza. Marco, el mismo que había perdido su casa por deudas de juego, aconsejándome sobre el mantenimiento responsable de un hogar, sorbió mi café y asentí con complacencia. Claro, no quiero causar problemas. Mi aparente sumisión pareció satisfacerlos. El señor Raúl dobló un mapa turístico de Maui y se lo guardó en el bolsillo de su camisa. 2 semanas de paraíso. Esto nos lo hemos ganado. Ganado, pensé yo, a costa de 5 años de casa gratis, comidas y apoyo financiero que nunca reconocieron y mucho menos correspondieron. «El tiempo se les pasará volando», les aseguré. «Quizás me ponga al día con la lectura, a lo mejor organizo algunas cosas por la casa». Los ojos de Daniela se iluminaron. «Eso sería perfecto, papá. Podrías empezar por la cochera. Se ha puesto tan desordenada». Desordenada con sus pertenencias, claro, con las cosas que habían guardado ahí cuando se mudaron y que luego olvidaron, como si mi cochera fuera su bodega personal. Doña Silvia empezó a pasar objetos del mostrador a su bolso. Boletos de avión, identificaciones, documentos de seguro de viaje. El resort nos confirmó la mejora de la suite. Vista al mar, terraza privada, servicio de concierge. Suena maravilloso. Logré decir calculando el costo de tales lujos. Fácilmente $4,000 por 2 semanas. Dinero que nunca habían poseído, pero que ahora de alguna manera se les antojaba suyo. El celular de Marco sonó. «El Uber llega en 5 minutos». El anuncio desató un movimiento repentino. Las maletas aparecieron. Se agarraron objetos de última hora. Y el caos general reemplazó la organización de hacía un momento. Me quedé al margen observando los preparativos de su partida con un interés distante. «Papá, ¿seguro que estás bien quedándote solo?», preguntó Daniela, aunque su pregunta sonaba más a formalidad educada que a genuina preocupación. «Por supuesto disfrutaré la paz». Me dio un beso en la mejilla, un gesto que alguna vez habría calentado mi corazón. Ahora se sentía como una actuación calculada para una audiencia de parientes que esperaban el afecto de una hija. Las puertas del auto se cerraron de golpe afuera. Marco cargaba el equipaje, mientras los otros reunían sus últimas pertenencias. En menos de 10 minutos mi casa volvería al silencio que supuestamente había pedido. «Cuídese, don Ricardo», me dijo el señor Raúl arrastrando su maleta hacia la puerta. «Vayan con cuidado.
respondí y a pesar de todo lo decía en serio. La puerta principal se cerró con una finalidad rotunda. El sonido del motor se desvaneció por la calle. De repente me encontré solo en mi cocina rodeado de tazas de café abandonadas y folletos de viaje dispersos. Por primera vez en 5 años, la casa me pertenecía por completo de nuevo. Caminé hasta la ventana de la cocina y los vi desaparecer con su auto en la esquina, llevando a mi ingrata familia hacia su paraíso robado. 2 semanas, 14 días, para considerar mis opciones, evaluar mis recursos y quizás demostrar que la carga que tanto desdeñaban poseía capacidades que nunca habían sospechado. Terminé mi café lentamente, planeando metódicamente mi siguiente movimiento. ¿Necesitan que los lleve al aeropuerto?, ofrecí mientras Marco batallaba con la maleta sobredimensionada de Daniela. De hecho, sí, jadeó. El Uber acaba de cancelar. El tráfico está a tope en el periférico. Perfecto. Una última actuación como su chofer servicial. El trayecto hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó 45 minutos a través del típico embotellamiento de viernes por la mañana. Escuché su animada charla sobre excursiones de snorkel y cenas al atardecer, maravillado de la facilidad con la que hablaban de actividades de lujo financiadas por los ahorros de toda mi vida. No se les olvide tomar muchas fotos de todo, les dije cuando los dejé en la entrada de pasajeros. Me encantaría ver Hawái a través de sus ojos. Daniela me dio un breve abrazo. Te mandaremos postales, papá. No te mates trabajando mientras no estamos. Marco agarró el equipaje más pesado. Gracias por la levantada, suegro. Es usted un salvavidas. La ironía casual no me pasó desapercibida. Esperé hasta que sus figuras desaparecieron en la terminal, luego regresé a casa con una creciente anticipación. Para las 11 en punto ya estaba marcando el número que Daniela había mencionado en su conversación. Licenciado Alejandro Robles, a sus órdenes. Licenciado Robles, soy don Ricardo Valdivia. Necesito vender mi casa lo más rápido posible. Una breve pausa. ¿De qué tan rápido estamos hablando, don Ricardo? 2 semanas máximo. Estoy dispuesto a ponerle un precio de remate para que salga rápido. Eso es ambicioso. ¿Qué motiva tanta prisa? Me había preparado para esta pregunta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Entiendo que la velocidad tiene un costo. ¿Dónde se ubica la propiedad? En una zona residencial muy cotizada. Casa unifamiliar. 4 recámaras, 2 y medio baños, sin hipoteca, con escrituras en regla. Su tono cambió volviéndose más interesado. Que no haya hipoteca es excelente para una venta rápida. ¿Cuál es la superficie aproximada? 260 metros cuadrados. Cocina remodelada. Techo nuevo hace 5 años. Colonia consolidada. Don Ricardo, puedo estar ahí en 1 hora si está disponible. Este plazo es muy ambicioso, pero con el precio adecuado y un comprador en efectivo no es imposible. 1 hora. En 60 minutos daría el primer paso concreto para demostrarles exactamente lo molesto que este viejo podía ser cuando se sentía debidamente motivado. Aquí lo espero, confirmé. Después de terminar la llamada, caminé por mi casa con ojos nuevos. Estas paredes habían sido testigos de la risa de Sofía, de los primeros pasos de Daniela, de celebraciones familiares que se sentían auténticas cuando yo creía que la familia significaba lealtad y apoyo mutuo. Ahora representaban algo muy diferente, activos a liquidar capital, a liberar recursos para reestructurar la dinámica de poder que había regido mi vida durante 5 años. Saqué las escrituras de la casa del joyero de Sofía, junto con los recibos del predial y los documentos del seguro de hogar, todo lo que el licenciado Robles necesitaría para verificar mi propiedad y evaluar el valor de mercado. El timbre sonó puntual justo 1 hora después. El licenciado Alejandro Robles era más joven de lo que imaginé, quizá unos 45, y a pesar del calor de la Ciudad de México, lucía un impecable saco azul marino. Llevaba una tablet y una cinta métrica listo para la acción. «Don Ricardo», dijo extendiéndome la mano, «agradezco su llamada. Por lo que platicamos, creo que haremos un excelente equipo. Pase, licenciado, le mostraré todo». Entró en mi recibidor y lo vi calculando en su mente. ¡Qué hermosa casa! Los pisos de madera originales. Se ven impecables. Fueron restaurados hace poco. Sofía, mi difunta esposa, se aferraba a conservar la esencia original. Una mujer muy sabia, respondí con un nudo en la garganta. Esos detalles auténticos le dan un valor incalculable. El licenciado Robles sacó su tablet. Antes de recorrerla, permítame explicarle el proceso para cumplir con su plazo.
2 semanas implica compradores en efectivo, pocas condiciones y un precio competitivo. ¿Está listo para esos requisitos? Asentí. La velocidad es más importante que la máxima ganancia. Excelente. Entonces veamos lo que tenemos entre manos. Mientras Alejandro iniciaba su evaluación profesional midiendo habitaciones y anotando los detalles arquitectónicos, sentí algo moverse en mi pecho. Después de años reaccionando a las decisiones ajenas, por fin tomaba el control de mis circunstancias. Daniela había mencionado el nombre de Alejandro cuando planeaba vender mi casa sin mi conocimiento. Ahora, él estaba aquí por mi invitación trabajando para mis objetivos, siguiendo mi agenda. La simetría se sentía como justicia, empezando a equilibrar la balanza. 3 horas después de que Alejandro se fue con su evaluación preliminar prometiendo empezar a mover hilos de inmediato, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido, pero reconocí el prefijo. Hawái. ¿Papá? La voz de Daniela burbujeaba por el altavoz vibrante con ese entusiasmo tropical. Llegamos bien. El resort es absolutamente increíble. Me senté en la silla de mi cocina, la tarjeta del licenciado Robles aún visible sobre la barra, junto a su carpeta de documentos de la propiedad. Me alegro tanto de que hayan llegado sin problemas. ¿Qué tal el vuelo? Largo, pero valió la pena. Papá, tienes que ver este lugar. Playa privada, alberca infinita, servicios de spa, todo. Marco ya nos reservó un tour en helicóptero para mañana. Eso suena increíble. Recorrí el borde de la tarjeta de Alejandro mientras hablaba. Espero que tomen muchas fotos. ¡Ay, claro que sí! El concierge nos recomendó un restaurante increíble para esta noche. Comida de 5 estrellas justo en la playa. Seguro tú lo encontrarías muy elegante, pero nosotros estamos emocionados de probarlo. Demasiado elegante para mí. Claro, cómo no. Estoy seguro de que se lo pasarán de maravilla. El tono de Daniela cambió un poco volviéndose más maternal. ¿Cómo te estás arreglando solo? No estarás intentando cocinar cosas elaboradas, ¿verdad? Recuerda lo que te dije de mantener todo sencillo. Me estoy encargando muy bien de todo, le aseguré, mis ojos yendo hacia los documentos de bienes raíces dispersos sobre mi mesa. De hecho, estoy bastante ocupado. Qué bien, solo no te esfuerces demasiado. Nos preocupaba dejarte solo. Pero Marco me recordó que a tu edad necesitas aprender a ser independiente. Independencia. La palabra sonaba a deliciosa ironía dadas mis actividades de la mañana. Hablando de independencia, continuó Daniela. Hemos estado discutiendo algo. De hecho, te estamos preparando una pequeña sorpresa para cuando volvamos, algo que será muy bueno para tu futuro. Mi agarre al teléfono se apretó. Una sorpresa. No quiero arruinarla, pero digamos que hemos encontrado una solución para ayudarte a hacer la transición a tus años dorados más cómodamente. Atención profesional, actividades sociales con gente de tu edad, ese tipo de cosas. Atención profesional. El eufemismo que habían usado mientras planeaban deshacerse de mí. ¡Qué considerados! Logré articular manteniendo mi voz firme. De hecho, es un buen momento. Yo también les estoy preparando una sorpresa. Ah, sí. Daniela soltó una carcajada. ¿Qué clase de sorpresa podrías estar planeando tú, papá? Bueno, si te lo dijera, dejaría de ser una sorpresa, ¿no crees? Me permití una pequeña sonrisa. Vamos a dejarlo así. Solo diles que he estado ocupado con unos asuntos importantes, le respondí. Unos asuntos bien importantes que nos van a cambiar la jugada a todos. Asuntos, papá, si tú ya estás jubilado, soltó Daniela. ¿Qué clase de...? Se detuvo, supongo que dándose cuenta de lo despectiva que sonaba. O sea, qué lindo, pero no te vayas a cansar con tu proyectito, ¿eh? Proyectito. Si supiera la ingenua, no te preocupes por mí, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Todo lo estoy manejando a la perfección. De hecho, creo que se van a quedar boquiabiertos con lo que habré logrado para cuando regresen. Bueno, pues ten cuidado, ¿eh? Te llamamos en unos días para ver cómo sigues. Aquí los espero, confirmé, aunque la definición de aquí quizás sería muy diferente para entonces. Después de colgar, me quedé sentado en silencio en mi cocina, envuelto en el mutismo de la tarde y el peso de una doble estrategia. Daniela se estaba preparando para deshacerse de mí en un asilo segura de que jamás descubriría su plan. Mientras tanto, yo me preparaba para deshacerme de la casa que consideraban su herencia, seguro de que nunca esperarían una acción tan contundente de su supuesta carga. Ambas partes planeando sus sorpresas, ambas convencidas de su ventaja estratégica, solo que una de ellas tenía el control de verdad.
Tomé la tarjeta de presentación del licenciado Robles y sonreí. Mañana el verdadero trabajo comenzaría. El domingo por la mañana, justo a las 9, sonó el teléfono. Era el licenciado Robles y no venía solo, traía a nuestro primer comprador potencial. El señor Jorge Camacho representaba a un grupo de inversión inmobiliaria en busca de propiedades para renta en zonas bien establecidas. El plazo es ambicioso, me advirtió el licenciado Robles en privado antes de la llegada de Camacho. La mayoría de los compradores necesitan semanas para arreglar su financiamiento. Este señor maneja transacciones en efectivo, pero esperará una flexibilidad considerable en el precio. Transacciones en efectivo perfecto para mi calendario apretado. El señor Camacho llegó en un reluciente BMW plateado con ropa casual pero evidentemente cara y un portafolio de piel bajo el brazo. Debía tener unos 50 y tantos. Su apretón de manos era firme, el tipo de eficiencia pulida que denotaba incontables adquisiciones de propiedades. «Hermoso vecindario», comentó escaneando mi jardín delantero con ojos calculadores. «Esta casa tiene buena estructura. Explíqueme los puntos clave de venta». Lo guié habitación por habitación, destacando los pisos de madera pulidos, la cocina remodelada y el techo nuevo. Cada característica que describía se sentía como una traición a la memoria de Sofía, pero seguía adelante con una determinación casi fría profesional. «La recámara principal tiene una luz natural excelente», expliqué abriendo las persianas que Sofía había elegido hacía 15 años. «Molduras originales en todas las estancias». El señor Camacho asintió tomando notas en su tablet. «¿Cuál es su motivación para vender?», preguntó. El plazo que mencionó el licenciado Robles sugiere urgencia. Ya había ensayado esta respuesta. «Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Estoy dispuesto a fijar un precio competitivo para un cierre rápido». «¿Qué tan competitivo?», indagó. «Eso dependerá de su capacidad para el plazo». Completamos el recorrido en 30 minutos. El señor Camacho examinó todo con el desapego de un inversionista, calculando el potencial de alquiler, los costos de renovación, la apreciación del valor a largo plazo. Su interés parecía genuino, sus preguntas prácticas y no emocionales. «La propiedad tiene excelentes fundamentos», concluyó estrechándome la mano en el recibidor. «Déjeme revisar los números con mis socios, tendrá noticias mías mañana por la tarde». Después de que se fue, me sentí cautelosamente optimista. Comprador en efectivo, enfoque profesional, expectativas de plazo realistas. Quizá mi plan, después de todo, se desarrollaría sin contratiempos. La tarde del lunes destrozó ese optimismo. «Lo siento, don Ricardo», me dijo el señor Camacho por teléfono. «Después del análisis, los números no se alinean con nuestros parámetros de inversión al precio de venta actual». Se me cayó el alma al piso. ¿Qué precio se alinearía con sus parámetros? Honestamente, unos $60,000 menos de lo que pide. El mercado de alquiler en esa zona no soporta costos de adquisición más altos. $60,000, casi igual a todo lo que había invertido en la familia de Daniela durante 5 años. «Eso es una cantidad sustancial», murmuré. $60,000. Esa era la cifra. La voz del señor Camacho todavía resonaba en mis oídos, ofreciéndome esos malditos $60,000 menos. «Piénselo, don Ricardo. Mi oferta se mantiene por 48 horas», me había dicho. Me quedé solo en mi cocina, la tarjeta del licenciado Robles brillando bajo la tenue luz de la tarde. La pregunta me quemaba por dentro. Estaba dispuesto a sacrificar $60,000, el equivalente a todo lo que les había dado en 5 años solo por venganza. ¿Valía la pena semejante golpe a mis finanzas para probar mi independencia? Por un momento una sombra de duda se cernió sobre mí. Daniela, al final del día, era mi hija. Marco, con todos sus defectos, era el padre de mis nietos. ¿Acaso estaba exagerando, movido por el orgullo herido y el coraje? Pero entonces, como un golpe de realidad, recordé sus risas. Esas risas huecas, llenas de burla, mientras planeaban cómo deshacerse de mí. Y todo eso mientras vivían bajo mi techo, comían de mi comida, gastaban mi dinero. Recordé el depósito que ya habían pagado para meterme en ese asilo, el agente de bienes raíces que ya habían contactado para vender MI Casa. ¿No ellos habían tomado su decisión mucho antes, hace 5 años, cuando vieron en mí un recurso que explotar, no un padre o un abuelo a quien amar? Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. Con una determinación fría que me sorprendió a mí mismo, tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Robles. «Acepto la oferta del señor Camacho», le dije sin rodeos.
El licenciado Robles hizo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está seguro, don Ricardo? Es una reducción considerable. Quizás podamos encontrar algo mejor. Estoy completamente seguro. ¿Qué tan rápido podemos cerrar la venta con un comprador en efectivo y mínimas condiciones? 8 días, quizás menos, respondió. 8 días. Tiempo más que suficiente antes de que volvieran. Prepare los papeles, confirmé. Al colgar algo se acomodó en mi pecho. Una calma gélida, una certeza implacable, como si la justicia por fin tomara forma. Querían tratarme como una carga. Excelente. Pronto descubrirían lo cara que podía salirles esa carga cuando estaba debidamente motivada. La casa que ya consideraban suya, su herencia, se iría. El dinero que ya habían puesto en sus planes se desvanecería en mi bolsillo, junto con mi voluntad de seguir subsidiando su cómoda vida de desempleados. Reflexioné, algunas lecciones valen cada centavo por más caro que salga a enseñarlas. La mañana del miércoles trajo consigo una validación inesperada. El licenciado Robles me llamó con una noticia que hizo que mis dudas anteriores parecieran una auténtica tontería. Don Ricardo, tengo novedades sorprendentes. El fondo de inversión del señor Clark quiere acelerar todo. Ofrecen $10,000 adicionales sobre el precio acordado, con un cierre garantizado en 7 días. Dejé mi taza de café con sumo cuidado sobre la barra. ¿Están ofreciendo más dinero por un servicio más rápido? Exacto. Al parecer tienen plazos de inversión que cumplir y su propiedad encaja a la perfección en sus objetivos de adquisición para el segundo trimestre. Quieren cerrar para el próximo martes. El próximo martes, apenas 5 días antes del regreso de Daniela de Hawái. ¿Qué se necesita de mi parte? Mínimo, don Ricardo. Como están renunciando a las contingencias de inspección y pagan en efectivo, básicamente necesitamos firmas y la liberación del título. Su abogado ya empezó con el papeleo. Caminé hacia la ventana de mi cocina observando el patio trasero donde mis nietos habían jugado en los columpios que yo mismo había comprado e instalado. Pronto otros niños jugarían aquí, mientras sus padres le pagaban la renta a la empresa de inversiones del señor Clark. Licenciado Robles, ¿se siente cómodo con el plazo acelerado? Cómodo. Estaba eufórico, absolutamente. ¿Qué necesito firmar? Llevo los documentos esta misma tarde. El abogado del señor Clark quiere revisarlos mañana. Luego programaremos el cierre para el lunes. Después de colgar, me senté en mi casa silenciosa, rodeado de décadas de recuerdos que pronto pertenecerían a extraños. La ironía no se me escapaba. La urgencia de la empresa de Clark se alineaba perfectamente con mi calendario de venganza. Daniela y su familia seguramente estaban en alguna playa hawaiana en este momento, bebiendo cócteles tropicales y discutiendo sus planes para mi cuidado profesional. Probablemente se sentían muy listos por su sorpresa del asilo, confiados en que jamás sospecharía su plan. Si tan solo supieran que su supuesta carga los había superado por completo. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, pero reconocí el prefijo Hawái. Papá. La voz de Marco esta vez, seguramente llamando mientras Daniela estaba en el spa. ¿Cómo la está pasando por allá? De maravilla, hijo, de maravilla. Respondí con la verdad a medias, arreglando asuntos importantes justo como prometí. Qué bueno escuchar eso, pa. Espero que no se meta en líos, ¿eh? Soltó una risita contento con su chiste. Para nada, hijo, para nada. De hecho, no te apures, hijo, le aseguré. ¿Qué tal el paraíso? Los están tratando bien. Sin queja, papá. El tour en helicóptero de ayer fue increíble. Dice Daniela que ahorita le están dando un masaje. Saludos. Dile que le mando un abrazo. Espero que los dos estén disfrutando cada momento. Así es, papá. Los niños están fascinados con la playa. Y los señores Raúl y Silvia están pensando en extender el viaje si logramos cambiar los vuelos. Extender el viaje. ¡Qué chulada! Esto era incluso mejor para mis planes. Me parece maravilloso. No se preocupen por volver corriendo por mí, no se apuren. Seguro, papá, no queremos dejarlo solo mucho tiempo. Estoy perfectamente bien, Marco. En serio, estoy manejando todo mejor de lo que se imaginan. Después de que Marco colgó, sonreí ante la perfecta simetría de la situación. Estaban tan confiados en sus planes, tan seguros de que yo seguiría siendo su víctima dócil, que de verdad estaban considerando darme más tiempo para completar mi contraataque. Para cuando volvieran de su aventura hawaiana, ya fuera en los 10 días que tenían planeados o en los 14 que ahora consideraban, descubrirían que su herencia se habría esfumado y el viejito que habían dejado cuidando la casa se habría transformado en una fuerza mucho más contundente de lo que jamás imaginaron.
Tomé la tarjeta del licenciado Robles y la acaricié con el pulgar. El lunes no llegaba lo suficientemente rápido. El jueves por la mañana comencé el proyecto más gratificante de mi jubilación, desalojar a mi ingrata familia de la casa que ellos ya reclamaban como suya. Trabajando con metódica frialdad, empecé por la recámara de Daniela. 5 años de acumulaciones llenaban cada superficie ropas de marca, compradas con el dinero del Super Joyas que le había dado en sus cumpleaños fotografías de vacaciones, que yo financié, pero de las que fui excluido. Con cuidado, cada objeto fue a parar a cajas rotuladas. Así es la mudanza que nunca esperaron Musité, doblando sus blusas de diseñador con el mismo esmero que cuando la ayudé a empacar para la universidad hace décadas. Las posesiones de Marco contaban su propia historia de fracaso y descaro. Equipos de videojuegos que valían miles de pesos, guías de criptomonedas y libros de apuestas, herramientas que había pedido prestadas y nunca regresado. Empaqué todo sistemáticamente, incluyendo la laptop desde donde seguramente había dilapidado la seguridad financiera de nuestra familia. La bodega que elegí estaba a unos 20 minutos de camino, lo suficientemente cerca para que eventualmente pudieran acceder a sus cosas, pero lo suficientemente lejos como para sentirse un exilio forzado. La encargada, una mujer amable llamada Doña Carmen, me ayudó a seleccionar una unidad lo suficientemente grande para todo el menaje de una familia. Mudarse siempre es un lío, me comentó con una sonrisa mientras yo firmaba el contrato de alquiler. Usted parece muy organizado. He tenido tiempo para planear, le respondí sin mentir del todo. La carga de las cajas me tomó la mayor parte de la tarde. Los cargadores profesionales que contraté, unos muchachos fuertes y serios, trataron todo con respeto, entendiendo que las pertenencias de una familia merecen un trato cuidadoso sin importar las circunstancias. Ver desaparecer caja tras caja en la bodega se sentía como ver la justicia tomar forma, un peso que se levantaba de mis hombros. Los artículos del señor Raúl y doña Silvia Estrada requirieron atención especial. Medicamentos, documentos importantes, las maletas costosas que habían comprado para este viaje. Inventarié todo, asegurándome de que encontrarían sus posesiones organizadas y accesibles cuando por fin descubrieran su nueva situación de vida. Es un montón de cosas, comentó Miguel, uno de los cargadores, mientras aseguraba el último mueble. Familia de 5, respondí simplemente. La última caja contenía los recuerdos de la infancia de Daniela, premios escolares, fotos familiares, proyectos de arte que había guardado por décadas. Mis manos temblaron ligeramente al colocarla en la bodega. Esos objetos representaban a la hija que había criado, no a la mujer que había planeado deshacerse de mí. Después de cerrar la unidad, le entregué a doña Carmen un sobre con 6 meses de alquiler pagados por adelantado. ¿Alguien vendrá a recoger todo eventualmente? Le expliqué, probablemente antes de lo que esperan. Para el anochecer había transformado mi casa en algo que apenas reconocía. Una propiedad limpia, vacía, lista para sus nuevos dueños. Mis propias pertenencias, sin embargo, permanecían. Los reconocimientos de mi carrera como maestro en las paredes, las fotografías de Sofía en la chimenea, los libros que me habían acompañado toda la vida. El departamentito que había rentado cerca era modesto, sí, pero suficiente. Una recámara, una cocineta, el espacio justo para un hombre que volvía a aprender a vivir por sí mismo. Mientras acomodaba mi ropa en el closet sentí algo que no experimentaba en años, el control absoluto sobre mi propio mundo. Aquí nadie comería de mi despensa sin aportar un peso. Nadie usaría mi luz y agua mientras se quejaba de mi existencia. Nadie planearía mi futuro sin siquiera preguntarme. Mi teléfono vibró mientras desempacaba mis reconocimientos como maestro. La pantalla mostraba un número de Hawái. «Papá», la voz de Daniela sonaba relajada, seguro desde el balcón de su suite. «Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Todo en orden?» Eché un vistazo a mi departamentito austero, pero lleno de paz, luego a las llaves de la casa que pronto le entregaría al licenciado Clark. «De maravilla», le dije con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. «Todo está exactamente donde tiene que estar». «Qué bueno», respondió ella. «La estamos pasando increíble. El conserje nos reservó una cena privada en la playa para esta noche. Disfruten cada segundo». Los animé, la voz tan dulce como el agave. «Asegúrense de crear recuerdos que les duren para siempre, porque después del lunes, esas memorias serían lo único que les quedaría de su cómoda y parásita existencia». Al colgar me senté en mi nueva cocineta sorbiendo mi café. La justicia me parecía tan elegante como un traje de charro bien cortado. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas. Ahora iban a descubrir a fuerza de golpe
lo que la verdadera ausencia significaba. Algunas lecciones, para que se te queden bien grabadas, necesitan que te eches un clavado de lleno. La mañana del lunes llegó con el peso de lo inevitable. Me senté en la notaría de la licenciada Linda Torres, rodeado de los documentos que sellarían legalmente mi dulce venganza. Frente a mí, el licenciado Clark revisaba los papeles finales con esa eficiencia de quien está acostumbrado a cerrar tratos de millones. «Todo en orden», anunció la licenciada Torres, acomodando los papeles de transferencia con precisión milimétrica. «Don Ricardo Valdivia, necesito verificar su identificación una última vez». Le entregué mi credencial de lector observando cómo comparaba la foto con mi rostro, 62 años maestro de matemáticas jubilado, a punto de culminar la decisión más calculada de toda mi vida. «Licenciado Clark, los fondos certificados de su empresa han sido verificados», continuó ella. «Podemos proceder con el cierre». A un lado, su asistente, un joven llamado Roberto, con su tablet en mano, parecía satisfecho con su hazaña. En 7 días, había logrado lo que normalmente tomaba semanas, un testimonio del poder del dinero en efectivo y de los vendedores decididos. «El traspaso de la escritura es nuestro primer documento», explicó la licenciada Torres, deslizando los papeles sobre la mesa. «Esto transfiere oficialmente la propiedad de la casa de don Ricardo Valdivia a Inversiones La Cima. Esa casa, el hogar donde Sofía y yo planeamos envejecer, donde Daniela dio sus primeros pasos, donde vivían las memorias de 3 generaciones en cada rincón. Ahora le pertenecería a extraños que la convertirían en un negocio de rentas. Firmé mi nombre con manos firmes. Ahora las declaraciones de revelación de la propiedad», continuó la licenciada Torres. «Estas confirman el estado de la casa y cualquier problema conocido». Problemas conocidos. Contaba la traición emocional como un defecto estructural. Afectaban años de ingratitud la estabilidad de los cimientos. Rubriqué cada página metódicamente. «Hoja de liquidación financiera», dijo el licenciado Clark deslizando otro documento. «Precio final de compra menos costos de cierre y comisiones de agente». Los números contaban su propia historia. El precio de venta se había reducido en $60,000 para asegurar una transacción rápida. Honorarios de agente, costos legales, seguro de título. Aún así, la cantidad final representaba más dinero del que había visto junto desde la póliza de seguro de vida de Sofía hace 5 años. Dinero que financiaría mi independencia, mientras la familia de Daniela descubría lo que se sentía no tener techo. «Su firma aquí hace que la venta sea legalmente vinculante», señaló la licenciada Torres apuntando a la última línea. Me detuve un instante, el bolígrafo suspendido sobre el papel. Una vez firmado, no habría vuelta atrás. Entonces mi bolígrafo, ese mismo que usé por 40 años para corregir exámenes de cálculo y marcar la diferencia entre un pasó y un no pasó, se deslizó con una firmeza que no sentía en años. Cada trazo en el papel no era solo una rúbrica, era la sentencia final de una era, el punto y aparte de 5 años de vivir como el árbol que daba sombra a parásitos. «Felicidades, don Ricardo», dijo el licenciado Clark extendiéndome la mano, con una sonrisa que ya no veía como la de un depredador, sino como la de un socio. «Inversiones La Cima se complace en añadir esta propiedad a su portafolio». Nos dimos un apretón de manos fuerte, el maestro jubilado y el ejecutivo de bienes raíces, sellando un trato que en ese preciso instante estaba a punto de desbaratar la vida de 4 personas que muy probablemente estaban sorbiendo un cóctel tropical en algún resort paradisíaco. El licenciado Robles, el joven que me había conectado con esta oportunidad, aceptó su cheque con una sonrisa de oreja a oreja. «Gracias a ambos por hacer esto posible», dijo guardando el papel con una eficiencia digna de un coyote de Barrio Bravo. La licenciada Torres recogió los documentos ya firmados, sellando cada página con su sello notarial. «Con esto concluimos el cierre. Don Ricardo tiene 30 minutos para recoger cualquier artículo personal que quede. Después de eso, la posesión se transfiere oficialmente a Inversiones La Cima. 30 minutos. 30 minutos para decirle adiós a la casa donde había sido feliz, donde había sido explotado, donde finalmente había descubierto la dolorosa diferencia entre una familia y un puñado de sanguijuelas. Manejé por última vez hasta el 847 de la calle Tulipán, con las llaves que entregaría en 20 minutos más. Al caminar por las habitaciones vacías, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de mi Sofía, un cierre total. No una resignación, sino una resolución, una paz fría y liberadora.
la sala donde Daniela me había sentenciado a quedarme, excluyéndome de su viaje a Hawái, la cocina donde escuché sus risas huecas mientras planeaban meterme en un asilo, mi recámara donde procesé su traición y elegí la justicia en lugar del victimismo. Cada rincón de esa casa ahora pertenecía a la empresa del licenciado Clark, que muy pronto la alquilaría a gente que espero sí pagaría el privilegio de vivir ahí. Tomé la foto de Sofía del manto de la chimenea y mis certificados de maestro de la pared del estudio. Todo lo demás, los muebles que ellos habían usado como propios, los electrodomésticos, los enseres, ahora era propiedad de los nuevos dueños tal como habíamos acordado. De pie en el recibidor donde hace 5 años había recibido a la familia de Daniela, con los brazos abiertos, sentí el peso de mi propia transformación. El viudo generoso que había ofrecido santuario se había convertido en algo mucho más estratégico, más astuto que todos ellos juntos. La carga de la que pensaban deshacerse se había deshecho de ellos. En ese instante mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido de Hawái. Papá, la estamos pasando increíble. Marco propuso extender el viaje una semana más. Espero que no te moleste tener más tiempo a solas. Con cariño, Daniela. Una semana extra. Mis ETNSUICs me estaban dando aún más tiempo para saborear mi victoria. Con una sonrisa sardónica salí de la casa. Cerré la puerta con llave por última vez, sintiendo el clic final como la campanada de una nueva libertad. Le entregué las llaves al licenciado Clark, quien esperaba en la entrada junto al licenciado Robles. Traspaso de propiedad completado, anuncié sintiendo que cada palabra era un martillazo final. Mientras me alejaba del 847 de la calle Tulipán, alcancé a ver al licenciado Clark por el retrovisor ya pegado al teléfono discutiendo con alguien los preparativos para las rentas. 4 días. Solo 4 días faltaban para que la familia de Daniela regresara y descubriera que la carga que tanto habían subestimado los había superado de una manera que jamás hubieran imaginado. La cuenta regresiva hacia la revelación había comenzado oficialmente. 2 semanas después de la partida de mi familia a Hawái, me encontraba sentado en un hotelito frente a la playa en Maui, sorbiendo un café que me supo a gloria, esperando la llamada de doña Elena Ramírez. La ironía era tan palpable como la brisa salada en mi rostro. Estaba disfrutando de las vacaciones hawaianas que me habían negado financiadas por la venta de la casa que ellos consideraban su herencia. Mi teléfono sonó con puntualidad pasmosa a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Era doña Elena. Su voz temblaba de pura emoción. «Ya llegaron, don Ricardo. Están de vuelta». Dejé la taza de café con cuidado sobre la mesa, observando las palmeras mecerse suavemente fuera de mi ventana. ¿Y cómo se tomaron la noticia, doña Elena? Hubo drama. «Ay, mi don Ricardo, usted debió haber visto la cara de la Daniela. No tiene idea. Cuando se dio cuenta de que había extraños viviendo en su casa, se aferraba a que era un error, que esa era su casa, que ellos eran los dueños». Sonreí imaginando la confianza descarada de Daniela, chocando de frente con la cruda realidad legal. ¿Y qué les dijeron los nuevos inquilinos? Muy profesionales, mi don Ricardo. Les mostraron las escrituras, les explicaron que habían comprado la propiedad legalmente. Pero la Daniela, ¡ay, esa muchacha! Hasta intentó empujarlos para meterse a la casa. Quería forzar la entrada. La imagen mental de mi hija, desesperada por reclamar lo que nunca fue suyo, me llenó de una satisfacción helada. Y el Marco, me imagino que él también hizo su numerito. El Marco se puso como loco a gritar que iba a llamar a sus abogados. Doña Silvia estaba llorando. El señor Raúl no paraba de preguntar a dónde me había ido. Les diste la información de la bodega tal como me instruyó don Ricardo. Le entregué a la Daniela la dirección y les dije que sus cosas estaban a salvo. Ella arrugó el papel en su puño y exigió saber dónde estaba usted. Me recargué en mi silla del hotel, viendo un crucero deslizarse por el horizonte. ¿Y qué les dijiste? Exacto lo que me pidió, que usted se había ido de la ciudad después de vender la casa y que podían contactarlo directamente si necesitaban hablar de algo. Le han llamado constantemente. La Daniela ha estado marcando mi número cada 10 minutos en la última hora. El Marco le ha dejado unos mensajes de voz bastante coloridos, si me permite el atrevimiento. Miré mi celular notando 43 llamadas perdidas y subiendo. Me imagino que ahora sí están motivados para encontrarme. Don Ricardo, es cierto que está en Hawái. En el Grand War Resort, de hecho sí. Es el mismo lugar donde ellos planeaban quedarse sin mí. Hice una pausa dejando que la información se asentara.
Doña Elena, ha sido usted de una ayuda inmensa. Espero que entienda por qué esto era necesario. Después de ver cómo lo trataron a usted como su cajero automático personal por 5 años, honestamente me siento orgullosa. Su Sofía estaría feliz de ver cómo se plantó Sofía. Sin duda apreciaría la precisión matemática de mi venganza. Una reacción igual y opuesta a años de explotación. ¿Y qué están haciendo ahora?, pregunté. La última vez que los vi estaban subiendo maletas a un taxi. Supongo que se dirigen a un hotel ya que no tienen otro lugar a donde ir. La Daniela se veía absolutamente desolada. Desolada. Esa misma palabra habría usado para describir mis sentimientos cuando escuché sus planes de meterme en un asilo. La justicia tenía una simetría hermosa. Doña Elena, si le piden que me llame de nuevo, por favor, dígales que estoy disfrutando mis vacaciones y que me comunicaré con ellos cuando esté listo. ¿Cuánto tiempo los va a tener esperando? El tiempo suficiente para que entiendan de verdad lo que se siente ser desechado por la propia familia. Después de colgar, caminé hacia el balcón de mi hotel respirando el aire tropical que mi familia había asumido que yo era demasiado viejo para apreciar. Abajo, los turistas disfrutaban de la playa que ellos pensaron que yo no podría manejar. Los tours en helicóptero que el Marco había mencionado zumbaban sobre mi cabeza llevando pasajeros a aventuras que supuestamente ya había superado. Mi teléfono zumbó con otra llamada de Daniela. La dejé sonar. Luego otra de Marco. Ignoré un mensaje de texto de doña Silvia. Don Ricardo, por favor, llámenos, necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Por 5 años habían controlado mi vida a través de la manipulación emocional y la dependencia financiera. Habían planeado mi futuro sin mi opinión, asumido mi cumplimiento sin mi consentimiento, tratado mi generosidad como un derecho. Ahora, yo controlaba los términos del juego. Podían esperar hasta que yo decidiera que habían aprendido suficiente humildad para merecer mi atención. Pedí servicio a la habitación y me acomodé para ver el atardecer que habían intentado negarme. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas cada vez más desesperadas de la familia que finalmente había descubierto el verdadero costo de dar por sentado a alguien. Algunas lecciones, reflexioné, requerían una impotencia total para ser comprendidas por completo. Estaban a punto de convertirse en estudiantes excelentes. 6 horas después de la llamada de doña Elena, me recosté en mi cama king size, recordando el vuelo en primera clase que me trajo de la Ciudad de México a Honolulu, un lujo que mi familia había considerado demasiado para mí. Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, examiné la pantalla de mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz y subiendo. Cada notificación representaba un momento de su desesperación, otra grieta en la confianza que habían mantenido por 5 años. Deslicé el dedo por el registro de llamadas metódicamente. Daniela, Marco, doña Silvia, señor Raúl, Daniela, de nuevo Marco, otra vez viendo cómo su pánico se desarrollaba en sellos digitales. El primer mensaje de voz llegó 20 minutos después de la llamada de doña Elena, un grito ahogado de la voz autoritaria de Daniela. Papá, no sea que juegues, pero esto no tiene ninguna gracia. Llámanos de inmediato. Para el 10º mensaje, la voz de Marco ya era un gruñido. Esto es una locura, suegro. No puede vender nuestra casa sin avisarnos. Vamos a meter abogados. El mensaje 15 traía los sollozos de doña Silvia. Por favor, don Ricardo, no entendemos qué está pasando. ¿Dónde está? Necesitamos hablar. El último mensaje de voz grabado, ya en plena desesperación, capturaba la capitulación total de Daniela. Papá, por favor, contesta, haremos lo que sea. Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. Esa frase, no tenemos a dónde ir, era la misma que ellos habían ensayado para mi conversación sobre el asilo, mientras el sol hawaiano se ponía y mi café se enfriaba en la mesa de mi balcón, me imaginé a mi familia. Allá, en algún hotelucho de mala muerte en la Ciudad de México, se habían de estar arremolinando llamando frenéticamente a un número que seguiría en silencio hasta que yo decidiera que ya habían aprendido una pizca de humildad. La camarera del resort se acercó con una bandeja de frutas tropicales. ¿Desea algo más, don Ricardo? ¿Quizá una piña colada para celebrar? Sí, por favor, respondí con una sonrisa tomando un sorbo de mi piña colada. Celebro mi Día de la Independencia. Uno que la verdad se me atrasó como por 40 años. Horas de paz se extendían ante mí. Horas de océano Pacífico entre ellos y sus desesperados intentos por retomar el control. Horas para saborear la inversión total de la dinámica de poder
que había regido mi vida desde que Sofía se fue. Abrí mi laptop y empecé a redactar una carta, un correo que jamás enviaría. Una epístola donde les desmenuzaba cada error, cada crueldad casual, cada comentario despectivo sobre mi edad y mis capacidades. El proceso de escribirlo se sentía terapéutico catártico, como calificar el examen final de la lección más importante que jamás había enseñado. Pero aún no merecían explicaciones. Las explicaciones venían después de las consecuencias, después de la comprensión, después de que el arrepentimiento genuino reemplazara la rabia de quien cree tener derecho a todo. Mi celular zumbó con la llamada número 44. Daniela de nuevo. Vi su nombre iluminarse en la pantalla para luego desvanecerse en la oscuridad mientras la llamada se iba al buzón. El ciclo de desesperación continuaría, estoy seguro, mientras yo disfrutaba de la cena gourmet del resort, esa misma que ellos habían asumido que yo era demasiado viejo para apreciar. Frente a mí, el Pacífico, se extendía infinito el agua oscura reflejando la luz de las estrellas como diamantes esparcidos. Cada ola que llegaba a la orilla del resort se llevaba un pedazo de su crisis, un recordatorio de que estaban despertando a su segundo día de lo que se sentía ser desechado por la propia familia. Borré la carta sin enviar y cerré mi laptop. Algunas lecciones no se aprendían con palabras, exigían una inmersión completa en las consecuencias. Mi familia estaba asimilando ese amargo currículo, ahora mismo descubriendo lo que significaba necesitar a alguien que ya no los necesitaba a ellos. El maestro de matemáticas que vivía en mí sonreía ante la elegante simetría. 5 años de explotación equilibrados por el tiempo que tardaran en sentir un arrepentimiento genuino. 5 años de darme por sentado, pagados con los días que les tomara aprender a no dar nada por sentado jamás. Aquí bajo el amanecer hawaiano, por fin entendí lo que Sofía quería decir sobre saber dónde se va el dinero. Se había ido a la educación más cara, sí, pero también la más valiosa que mi familia recibiría jamás. El precio de aprender que algunas cargas, cuando estaban debidamente motivadas, podían soportar un peso mucho mayor del que cualquiera hubiera imaginado. Mi teléfono mostraba 46 llamadas perdidas, cuando finalmente lo puse boca abajo y me dejé llevar por el sueño, a miles de kilómetros de su mundo de consecuencias, rumbo al paraíso que ellos creyeron que yo era demasiado viejo para disfrutar.